quiero compartir con ustedes un teorema que nos va a permitir resolver triángulos que no sean rectángulos, es decir, triángulos oblicuángulos. El teorema que les voy a presentar hoy se llama teorema del seno. Este teorema lo que vincula son los lados de un triángulo con los senos de los ángulos opuestos. También es conocido como ley de los senos. Gráficamente lo podemos visualizar así. Vamos a tener un triángulo, ¿no es cierto?, con los tres ángulos agudos, ¿sí? Tres ángulos en realidad, porque puede ser también obtusos, y sus tres lados. Cada lado tiene su ángulo opuesto, ¿sí? Lado A, el ángulo opuesto A, lado B, el ángulo opuesto B, lado C, ángulo opuesto C. Y la relación del teorema del seno va a estar dada entonces como, ¿sí?, la razón entre cada lado y su ángulo opuesto, es decir, el lado A sobre seno de su ángulo opuesto A y va a ser igual a el lado B sobre seno del ángulo B y va a ser igual al lado C sobre seno del ángulo C, ¿sí? Entonces, al hacer estas divisiones entre cada lado y el seno del ángulo opuesto, ¿sí?, vamos a obtener un valor constante. Eso es lo que nos dice entonces este teorema del seno. ¿En qué situaciones podríamos utilizar entonces el teorema del seno? Básicamente vamos a presentarle acá dos situaciones, ¿no es cierto?, en las que podríamos usar el teorema del seno. Una de ellas es sabiendo dos ángulos y un lado opuesto a cualquiera de ellos, calcular entonces los otros dos lados y el otro ángulo. O también sabiendo dos lados y un ángulo opuesto a uno de los dos lados, calcular el otro lado y los otros dos ángulos. Serían entonces situaciones que podríamos estar teniendo y podríamos aplicar el teorema del seno. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de aplicación del teorema del seno. Bien, vamos a ver entonces el problema. Tenemos el problema. El problema se trata de tres amigos que se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Berto hay 25 metros y entre Berto y Camilo 12 metros. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20 grados. Calculada la distancia entre Alberto y Camilo. Entonces lo que primero vamos a hacer es esquematizar. Ponemos los tres vértices que van a ser Alberto, Berto y Camilo, la distancia que hay entre Alberto y Berto, que es de 25 metros, la distancia entre Berto y Camilo, que es de 12 metros, y el ángulo en la esquina de Camilo, que es de 20 grados, nos decía el problema. Nos va a pedir, o el dato a encontrar entonces, es la distancia entre Alberto y Camilo. Bien, entonces pensamos en el teorema del seno. El teorema del seno nos decía que cada lado sobre seno de ángulo opuesto, ¿sí?, es constante, si hacemos esa razón. En este caso lo que vamos a hacer, ¿sí?, pensando en los datos que tenemos el lado C y el ángulo C. Tenemos el lado A y bueno, no tenemos el ángulo A. Entonces vamos a partir de ahí y vamos a usar la relación del lado A, ¿sí?, que tenemos sobre seno del ángulo A, que no tenemos como dato, y el lado C sobre seno del ángulo C, que sí tenemos, para calcular entonces en esta oportunidad el ángulo A, ¿sí?, que después lo utilizaremos justamente para resolver nuestro problema, que es calcular la distancia entre Alberto y Camilo. Si reemplazamos y hacemos los cálculos, entonces nos va a quedar así: 12 metros, que era el valor de A, seno del ángulo A que no conozco, ¿sí?, 25 metros, que es el lado C, y seno del ángulo C, que es seno de 20 grados. Hacemos el despeje, ¿sí?, del ángulo A, que ya, como hacíamos en el caso de los triángulos rectángulos, ¿sí?, para despejar el ángulo de una razón trigonométrica siempre nos va a quedar el arco, ¿sí?, y la razón que tengamos. En este caso es el arco seno, ¿sí?, de esta relación, que es lo que resulta de despejar entonces el ángulo A de esta expresión. Entonces nos va a quedar el arco seno, el seno de 20 por 12 metros dividido 25 metros,
Usando la calculadora hacemos las cuentas y nos va a quedar que el valor del ángulo A entonces es de 9 grados con 45, ¿sí? 9,45 grados. Vamos a calcular ahora para finalmente encontrar la distancia entre Alberto y Camilo. También fíjense que si usamos este lado y este ángulo opuesto, tampoco tenemos el ángulo opuesto. Entonces deberíamos poder calcular este ángulo opuesto. En este caso, para el cálculo del ángulo, si una vez que tenemos dos ángulos, ya podemos usar la suma de los ángulos interiores, que nos decía que la suma de los tres ángulos interiores en cualquier triángulo siempre es 180. Por lo tanto, si despejamos ahora el ángulo B, que es el que todavía no tenemos, porque el ángulo C ya lo teníamos, el ángulo A lo encontramos en la expresión anterior, despejamos el ángulo B y nos queda, ¿sí?, esta forma, ¿no es cierto? 180 grados menos 20 menos 9,45 grados, y nos da como valor del ángulo B 150,55 grados. Entonces ahora con este dato vamos a poder finalizar nuestra resolución y encontrar la distancia entre Alberto y Camilo. Entonces, ¿qué haríamos? Nuevamente nos recurrimos a nuestra teorema del seno. Ahora vamos a usar nuevamente los datos que ya tenemos, que en este caso sería 25, que sería el lado C, dividido seno del ángulo opuesto, y 25 sobre el seno de 20, igual a el lado B, que es el lado que no conozco, ¿sí?, sobre seno del ángulo B. Y seno del ángulo B es el que encontramos recientemente con la suma de los ángulos interiores. Hacemos el reemplazo y hacemos el despeje del lado B, que es el que estaríamos buscando en esta situación, y nos va a quedar entonces, ¿sí?, haciendo el pasaje de término, esta expresión: 25 metros sobre seno de 20 grados por seno de 150,55 grados. Usando la calculadora hacemos los cálculos y nos queda que el valor lado B es 35,93 metros. Y entonces, para finalizar, siempre que hablemos de resolución de problemas, vamos a tener que colocar la respuesta, que en este caso sería la distancia que hay entre Alberto y Camilo es de 35,93 metros. Y de esta manera estaríamos resolviendo esta situación aplicando el teorema del seno.